¿Se está grabando? Ahora sí. Bien. La semana anterior nosotros estuvimos hablando de la introducción a disoluciones, pero partiendo de lo primero, pues, que era la materia, el concepto de materia. Aquí les presento el resumen de lo que se dio en toda la clase también anteriormente. Partimos de que la materia está formada o puede dividirse en dos clases de materia, aparte de viva y muerta, pueden ser mezcla y sustancias puras, que las mezclas a su vez se dividen en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas, y que las sustancias puras pues son primeramente los elementos, que son los únicos, de hecho, que son sustancias puras, y compuestos que vienen de la unión de dos o más elementos, y que podemos descomponer estos compuestos nuevamente en elementos por separación o métodos químicos, donde ya estuvimos viendo algunos ejemplos en la clase anterior. Entonces, para hoy vamos a cómo formalizar el concepto de disoluciones, pues toca decirles que también hace referencia a una mezcla homogénea donde no existe reacción química entre el soluto y el disolvente. Estos coexisten en una misma fase y no pueden separarse por procesos físicos, como la decantación o la centrifugación. En general, las disoluciones nos indican la relación entre los componentes. Pues vaya a resaltar que el agua es el disolvente, conocido como el disolvente universal, pues tiene la propiedad de disolver casi todas las sustancias. Y cuando se utiliza el agua como disolvente, pues se habla o también se les dice una disolución acuosa, porque está un soluto inmerso en agua. Y por ello es que se conoce como el solvente universal. Casi todas las sustancias que conocemos se disuelven en agua. Bien, ¿a qué llamamos disolución? La clase anterior estuvimos viendo un ejemplo del jugo y la invitación a mi casa. Bien, el proceso de disolución es donde está el solvente interactuando con el soluto, y tiene que ver mucho con la cantidad de soluto. Una disolución, vamos a resaltar que está formada por un solvente más un soluto. Entonces, la interacción de ellos dos hacen la disolución. Lo semejante disuelve lo semejante. Soluto-solvente, soluto-solvente. La combinación del soluto y el solvente da disolución. Vamos a hablar de los tipos de disoluciones. Estado físico de su componente. Existen distintos tipos de disoluciones dependiendo del estado físico de sus componentes. Si el soluto es sólido, el disolvente es sólido, el estado de la disolución, por tanto, va a ser sólido. Ejemplo de ello, una mezcla de metales, es decir, tornillos de, qué sé yo, estaño, bromo, hierro. Entonces, si hablamos de un soluto líquido, un disolvente sólido, el estado de la disolución va a ser sólido. Por ejemplo, las amalgamas. Cuando hablamos de un soluto gas, un disolvente sólido, el estado de la disolución va a ser sólido. Hidrógeno en paladio. Entonces, aquí le presento diferentes tipos de soluciones y el ejemplo de alguno. Este está interesante, la salmuera, el sólido que viene siendo los que cocinan, pues, o las que cocinan saben de qué se trata la salmuera. El sólido que viene siendo la sal, y también puede ser azúcar, el disolvente que sería agua, y el estado de la disolución que sería líquido, nuestro ejemplo, la salmuera, que se utiliza para darle sazón a las carnes, así sucesivamente. Vamos a hablar de las proporciones de los componentes. Por eso que le decía arriba que las disoluciones dependen también de la cantidad de soluto que esté presente en la disolución. Se pueden clasificar, de hecho, de acuerdo a la cantidad de soluto. Una disolución no saturada o insaturada contiene menor cantidad de soluto de la que es capaz de disolver.
Cuando hablamos de la que es capaz de disolver, hago referencia a que todavía a ese disolvente le falta o puede seguir disolviendo. Por ejemplo, una taza de café y una cucharadita pequeña de azúcar. Ustedes ven que al añadir ustedes diluyen o mezclan y no va a quedar ninguna partícula del azúcar. Es decir, que está insaturada todavía, insaturada, porque quizás el café pueda disolver todavía más cantidad de azúcar. Vamos a ver un contraste entonces con la saturada. Contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolver el disolvente a una temperatura específica. Vamos a seguir en el mismo ejemplo. Si a esa taza de café, en vez de usar una cucharadita de azúcar, disolvemos 2, ¿verdad? Mezclamos o agitamos y en la parte de abajo quedan 1 o 2 partículas, llámese 1 o 2 partículas, esa solución está saturada porque el café ya absorbió la cantidad de azúcar para mantener el equilibrio en esa disolución. Es decir, que va a dejar ese exceso para decir, oye, ya no puedo más. Entonces va a quedar ese azúcar allí. En contraste con la sobresaturada, contiene más soluto que el que puede disolver la solución. Estas disoluciones no son estables. Y con el tiempo, una parte del soluto se separa de la solución y forma cristales, que es lo que llamamos cristalización. ¿Qué va a pasar? Cuando a esa taza de café le añadimos 4 cucharadas de azúcar, es obvio que ya no te va a quedar como en la saturada ni 1 ni 2 partículas de azúcar, sino el exceso de azúcar en la parte inferior de la taza o el vaso que lo contengan. Cuando hablamos de conductividad eléctrica, pues hablamos de aquella sustancia, específicamente los solutos, que en disolución acuosa son conductores de electricidad. Y son los que denominamos electrolitos y sus disoluciones. Las disoluciones también son conocidas como disoluciones electrolíticas, es decir, conducen electricidad. Un electrolito es una sustancia que se disocia inmediatamente en medio acuoso en partículas con carga eléctrica, iones. Entonces, los electrolitos fuertes tienen disociación completa, como por ejemplo el cloruro de sodio, que viene siendo la sal, el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. Este es el que utilizamos nosotros en las soluciones salinas, que nos colocan en el denominado venoclis. Y los electrolitos débiles son los que se disocian parcialmente, como el carbonato de hidrógeno, esto se llama vinagre o ácido acético, y el sulfuro de hidrógeno. Y un electrolito es una sustancia que en disolución acuosa no conduce electricidad, como por ejemplo la glucosa, la sacarosa, el amoníaco y el metanol. Entonces, cuando hablamos de disociación electrolítrica, el primero en proponer esto fue Arrhenius, y este plantea que ciertas sustancias en contacto con agua forman iones y conducen corriente eléctrica. En el caso de un electrolito fuerte como el hipotético AB, experimentaría la siguiente disociación. Bien, les presento esto hipotéticamente, donde aquí iría A y B, o sea, del lado de los reactivos. Produce A más B. Estamos disociando. Ustedes en quinto año vieron reacciones. Entonces, esta sería una reacción de descomposición. Pero acá en soluciones electrolíticas se conocería como disociación electrolítica. Vamos a ver quién está aquí. Bien, continuando. Dice, no obstante, la adición de un electrolito al agua no garantiza la conductividad eléctrica de la disolución,
ya que dependerá de la cantidad del electrolitro utilizado. Vamos a hablar de eso mismo, de las disoluciones electrolítricas. Están hechas a base de compuestos iónicos. Los solutos se disocian completamente en sus iones y son buenas conductoras de electricidad. Entonces, si hablamos de no electrolítricas, son disoluciones de compuestos covalentes. No se disocian, solo se dispersan y no conducen electricidad. Estas son algunas de las características de ambos tipos de soluciones. Bien, a manera de práctica, vamos a clasificar y aplicar como electrolitros y no electrolitros.